Bien, vamos a continuar hoy con nuestra lectura de Gálatas 4 en este caso, y vamos a leer desde el 12 en adelante. Gálatas 4, del 12 en adelante. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo de ellos. Bueno es mostrárselo lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Oh Dios, derrámate sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos enseñes y que nos muestres cuál sea tu voluntad a través de tu palabra, Dios, en nuestras vidas. Obra con poder, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Venimos en Gálatas viendo cómo Pablo, defendiendo también su ministerio, como lo había hecho ante los corintios, y también desenmascarando a falsos maestros que están queriendo torcer la fe de los Gálatas en este caso, Pablo desarrolla sus argumentos. Y en la semana pasada habíamos visto la necesidad de conocer a Dios. ¿Y qué era conocer a Dios? Porque muchos se ufanan de decir, bueno, nosotros conocemos a Dios. En realidad, como decíamos, conocen acerca del vez de Dios, por ahí conocen bastante teología, y algunos conocen lo que el mismo Pablo dice son las profundidades de Satanás. Y las enseñan como si fueran palabra de Dios, y no lo son. Entonces es súper necesario, es necesario conocer a Dios para no ser víctima de estos falsos maestros que quieren entrar en la iglesia encubiertamente y a veces no tan encubiertamente para desviar la fe de los hijos de Dios. Como dice también su palabra, el Señor mismo lo dijo, se multiplicará la maldad y si fuera posible engañar aún a los escogidos. Esa es la meta de estos falsos maestros, que son siervos de nuestro enemigo el diablo. Entonces, Pablo, que había hablado acerca de qué es conocer a Dios y la necesidad de conocer a Dios, para no volverse a los viejos rudimentos, a las bases de la adoración satánica. Esto también es lo grave. Muchos dicen adorar a Dios, pero utilizan los elementos y los medios y las bases de la adoración mundana y satánica para adorar a Dios. Y esto no puede ser así, porque no se pueden de un árbol, de un buen árbol no pueden salir malos frutos, y de un mal árbol como estos rudimentos no pueden salir buenos frutos. Y Pablo lo tenía bien en claro. Y sigue con esta idea ahora en el versículo 12 del capítulo 4. Y les dice, nosotros estamos en contra de todas estas falsas doctrinas. Les había dicho, tienen que conocer a Dios, y ahora les da otro argumento y les da otra herramienta para que los Gálatas puedan salir adelante, puedan ir más allá de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas y ir hacia Cristo. Y una de esas herramientas es, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Que os hagáis como yo.
esto es algo que los Gálatas conocían claramente y sabían bien a qué se refería porque lo conocían a Pablo, lo habían visto, habían estado con él, habían compartido mucho tiempo con él y lo conocían a Pablo. Entonces cuando Pablo les decía, os ruego que os hagáis como yo, ellos sabían perfectamente a qué se refería, porque lo habían visto y habían oído a través de quienes ayudaban a Pablo, quienes estaban con Pablo, todas las peripecias, todas los malos momentos que Pablo había pasado y por dónde y qué circunstancias había tenido que sufrir para, para llegar hasta ellos. Entonces, al decirles, os ruego que os hagáis como yo, ellos sabían bien lo que estaba Pablo diciéndoles. Y a veces a nosotros no nos suena tan cercano esto de que os hagáis como yo. Porque decimos, bueno, Pablo era Pablo, no podemos nosotros decir o pensar que podemos llegar a ser como Pablo. Sin embargo, Pablo a nosotros también nos dice, os ruego que os hagáis como yo. Claramente, porque les dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Os ruego que os hagáis como yo. Entonces, la primera la primera herramienta, o esta no es la primera, pero esta herramienta en esta pericopa es, os ruego que os hagáis como yo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? Y lo vamos a ver así, muy abuelo de pájaro, en varios aspectos de su vida. En varios aspectos de su vida. Primero, en los temas materiales. ¿Cómo era Pablo en los temas materiales? Que son temas muy espinosos hoy en día, ¿no? Porque lamentablemente muchas de las falsas doctrinas que hoy se enseñan están orientadas hacia los temas materiales. Y vamos a ir entonces a Filipenses 3. Filipenses 3 del 7 en adelante. Y vamos a ver cómo era Pablo en los temas materiales, las cuestiones materiales, también los temas espirituales, porque esto también se refiere a esto, ¿no? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia, las tengo ahora como si fueran una pérdida. O sea, qué discrepancia tan grande con los falsos maestros que estaban avanzando en Galacia y los falsos maestros que avanzan hoy en día, que eran los criterios de ganancia que tenía Pablo y los criterios de ganancia que tienen estos falsos maestros, porque tenemos criterios de ganancia distintos. Como dicen uno, lo que es ganancia para uno es pérdida para el otro, lo que es pérdida para uno es ganancia para el otro. ¿Qué tenemos nosotros como criterio de ganancia? ¿Qué tiene la humanidad hoy como criterio de ganancia? Y la humanidad tiene como criterio de ganancia es lo económico, el poder, las influencias, el poder gozar de cierta reputación, la fama. Esos son criterios de ganancia que tiene hoy el mundo, que luego utiliza para otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice esas cosas que yo tenía antes, porque yo era un perseguidor de la iglesia, lo dice antes en el capítulo 3, si lo quieren leer. Era una persona que pertenecía a un grupo religioso importante, era fariseo, había cumplido con todas las ordenanzas legales y religiosas de la época, una persona reconocida por
que claro, perseguía a la iglesia, y aún, él dice en su momento, iba con cartas de las autoridades para perseguir a los cristianos aún en Damasco. Camino a Damasco se encuentra con Jesús, pero él llevaba cartas de las autoridades, o sea, una persona que iba con cartas del ministro, con recomendaciones de los ministros, de las autoridades civiles y religiosas para perseguir a la iglesia. Que es para lo que realmente dan cartas estas personas, ¿no? Los ministros, las personas que están en eminencia, difícilmente nos den cartas de aprobación para decirles que son pecadores y deben arrepentirse de sus pecados. Sí, de hecho, si decimos lo que es verdad y se lo decimos, si hay cartas, van a ser cartas como las que le daban a Pablo en ese momento. Sin embargo, ¿cuántos hoy se relamerían por tener una carta de un ministro, una carta? ¿Y cuántos se relamieron en el pasado también por tener una carta del ministro, una aprobación del intendente, una anuencia de personas que son realmente pecadores, como todos somos pecadores, y personas que están alejadas de Dios, porque no hay justo ni aún uno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo, todas esas cosas que hizo, las estimó como pérdida, las estimó como pérdida. Podemos decir nosotros, realmente todo lo que tengo, si es para ganar a Cristo, estoy dispuesto a dejarlo, a tenerlo como pérdida. ¿Estamos dispuestos a eso? Y realmente es una pregunta para hacernos muy profundamente, porque la comodidad de la que disfrutamos hoy aquí en Argentina, muchos creyentes, sí, vamos a decir creyentes, miembros de iglesia, estamos dispuestos, pastores de iglesia, a tirar a la basura todo eso para ganar en el conocimiento de Cristo. Yo creo que más que nada le buscamos la vuelta y le buscamos la excusa, hacemos racionalizaciones para decir, bueno, pero no es tan importante, en realidad, bueno, no necesito yo dejar todo esto, y en los peores de los casos le ponemos en boca del Señor palabras que el Señor no dijo y pensamientos que el Señor no tuvo acerca de la necesidad y lo bueno que es para un cristiano o tener mucho dinero, o tener mucho poder, o tener mucha fama, todo eso. Pero no estamos a veces dispuestos, no estamos nunca dispuestos a tener por basura todas esas cosas que antes eran ganancia. Antes eran ganancia. En el mundo las ganancias significan una cosa. En Cristo las ganancias significan otra cosa, bastante diferentes que a lo que es la ganancia del mundo. ¿Por qué? Porque dice, ciertamente la estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, de lo que estuvimos hablando la vez anterior. Y dijimos, ¿conoces en realidad a Cristo? ¿Conoces en realidad a Cristo? Porque esto es un costo de oportunidad, como dirían los administradores. Cuando yo elijo una cosa, dejo de elegir todo lo demás. Cuando yo compro un auto, elegí un auto, pero también no elegí el resto de los autos que hay en una concesionaria. A veces por el precio, por una cosa, por otra, elegí un auto determinado en cuanto a las necesidades que tengo del auto o a mis deseos de tener un determinado auto. Pero cuando elijo una cosa, elijo no tener todo lo demás. Pablo, cuando elige la excelencia del conocimiento de Cristo, elige no tener nada de lo otro. Elige tener por basura todas aquellas cosas que él antes consideraba ganancia. Por el conocimiento de la excelencia, o la excelencia del conocimiento de Cristo. Costo de oportunidad. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Estaban dispuestos los Gálatas a pagar ese costo? Recordemos que algunas de los argumentos que tenían estos falsos maestros era decir, miren, si ustedes se circuncidan y son vienen a la religión o a las normas mosaicas, el Estado
romano los va a tolerar porque el Estado romano ya aceptó y tolera nuestra religión. Entonces ustedes en primer lugar son eso, que fue lo que fue al principio el cristianismo, una secta judía, por eso era tolerado al principio. Pero el cristianismo luego se escindió, se separó, como era necesario que así sucediera, porque ya no es lo mismo. No es lo mismo. El cristianismo es completamente diferente. Nosotros vivimos por fe, ellos viven por leyes. Nosotros vivimos en Cristo, ellos niegan a Cristo. Entonces, claro, era mucho más suave el cristianismo si yo primero era judío. Entonces, vengan, circuncídense primero y les va a ser más tolerable el cristianismo, especialmente dentro del Imperio Romano, especialmente en las zonas griegas. Entonces era una oferta muy tentadora. Y decir, bueno, ¿cuál es el problema de hacer todo eso y ser y circuncidarme y guardar las fiestas? ¿Cuál es el problema si eso me va a hacer la vida más fácil? Era uno de los argumentos de venta que tenían los, eh, los judaizantes de ese entonces y especialmente los falsos maestros de ese entonces, especialmente para los gálatas. Y es el argumento de venta que tienen muchos hoy. Vos vas a ser más espiritual si haces estas cosas. Vos, si usás determinada ropa o determinado kipá, vas a ser más espiritual. Si en vez de llamarlo Jesús, lo llamás Yeshua, vos sos más espiritual. Y creemos que ganamos espiritualidad cuando en realidad no es así, siendo que habíamos leído en Colosenses que estas cosas tienen cierta fama, pero nada pueden contra los apetitos de la carne. Lo mismo le pasaba a los Gálatas, lo mismo le pasaba a los Colosenses, lo mismo nos pasa a nosotros. Esto que ofrecen estos falsos maestros, que incluso hoy utilizan el lenguaje inclusivo para llamar a sus pastores, para referirse entre ellos, cuestiones abiertamente satánicas. Y sin embargo, claro, yo me identifico con el mundo. Dejo entrar un poquito al mundo para no ser tan distinto del mundo y que el mundo no me haga tanto bullying. Entonces no estoy dispuesto a pagar este costo de oportunidad. No estoy dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Porque me es cómodo. Es cómodo estar dentro de ellos. Así que en cuanto a lo que eran cuestiones de ganancia, cuestiones materiales, así era Pablo. Y Pablo nos está diciendo, muchachos, sean como yo. Sean como yo. Claramente lo está diciendo aquí. Dice, que os hagáis como yo. Hagámonos como Pablo, porque al hacernos como Pablo nos hacemos como Cristo. Háganse, como dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo en las cuestiones materiales tenía esta postura bien clara, distinta a la postura que tenían estos falsos maestros, que, bueno, no estaba mal gozar un poquito de las mieles del materialismo. Algunos gozan también del materialismo dialéctico, pero bueno, son de otra clase. Es el marxismo, el materialismo dialéctico. Pero Pablo no. Pablo consideraba de esta manera las cuestiones materiales. Todas eran como perdidas. Estaba dispuestas a tirar a la basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. En cuanto a su propia vida, a sus expectativas, hoy que se habla tanto de los sueños, hoy que se habla tanto de persigue tus sueños, en cuanto a su propia vida, Pablo también era bastante claro. Y decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y a otra vez preguntarnos, ¿estábamos dispuestos a hacernos como Él
¿Y cuál es? Porque esto es algo muy, muy interno de cada uno. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O como aquella vieja película de la cual se hizo una remake después, preferimos decir, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. Muchos podrían decir, o podríamos decir, el cielo puede esperar. Pues está bien, yo quiero ir al cielo, pero tampoco hay mucho apuro para esa cuestión. Pero Pablo decía, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo anhela estar con Cristo. Él sabe que estar aquí en la tierra, estar aquí en esta vida material, en esta vida en la carne, es una cuestión difícil. Sabe que esto no es fácil, que nos puede llevar con facilidad al pecado, incluso, como dice él, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Así que Pablo decía, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir sería ganancia, porque sería el sello definitivo de mi presencia o mi estadía con Cristo. Él lo consideraba de esa manera. Cuando, cuando eligió a Cristo, pagó ese costo de oportunidad. Pagó ese costo de oportunidad. Porque para él, su vida, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, quedaron en un segundo lugar o en un tercer lugar. Lo primero fue Cristo. En estos tiempos en los cuales, como decíamos hace un ratito, los sueños han escalado en nuestras prioridades, en las prioridades de muchos en la iglesia, y se predica acerca de seguir los sueños y esforzarse por los sueños, siendo que Salomón en Eclesiastés dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Es claro Salomón, y Salomón lo sabía, y lo sabía Pablo. A ver, mis sueños están supeditados a la voluntad de Dios, decía Pablo. Mis sueños están supeditados a la voluntad de Dios. ¿Y qué quisiera? Yo tengo muchos deseos, y por ahí he tenido, y quizás tengo muchos sueños, pero están supeditados, tienen que estar supeditados a la voluntad de Dios. A que si el Señor quiere o no quiere. Quiere o no quiere. ¿Y en qué función es eso? En cuanto a la función, Pablo lo decía, de su utilidad o su trascendencia para lo que es el fortalecimiento y el avance del Evangelio en la tierra. Pablo había vivido mucho, había sido una persona famosa, Pablo era una persona instruida, Pablo había sido una persona quizás no rica, pero de un buen pasar. Sin embargo, Pablo dice, ya está, eso fue, yo ahora anhelo estar con Cristo, anhelo estar con Cristo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. O sea que Pablo dice que sea la voluntad de Dios, porque la verdad que estoy puesto en estrecho, dice más adelante, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que Pablo lo pone a lo que es, a lo debemos poner nosotros, a la voluntad de Dios. Lo supeditamos a la voluntad de Dios. Y Pablo por ahí podía decir ese viejo dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si ya la presencia nuestra, no la de Pablo, él decía, sino ya cuando no sea necesaria, cuando el Señor lo decida, yo prefiero estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Entonces, él supeditaba todo, absolutamente toda su vida, a la voluntad de Dios, al servicio del Señor, a honrar al Señor con sus bienes, con su cuerpo, con su tarea, con su trabajo. Él quería servir al Señor. ¿Y hacia dónde están nuestros esfuerzos? ¿Hacia dónde están nuestros esfuerzos? Y Pablo con claridad lo decía, con claridad lo decía. Yo estoy acá y bueno, está bien. ¿Por qué? Porque todavía soy útil a la obra. Si no, y si no, prefiero irme con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo, esta es una carta carcelaria, la de los filipenses, estaba en la cárcel.
Y Pablo decía, estoy acá en la cárcel. Después fue liberado, después fue otra vez preso y muerto. Pero sabía que en cualquier momento podía morir. Y decía, bueno, ya está. Si muero es mejor. El Estado romano, como los estados por ahí, dice, bueno, yo te voy a matar. Y matame. Porque ningún poder tendría sobre mí, como le dijo Cristo a Pilato, si no te fuere dado de arriba. No podés hacer otra cosa que obedecer a la voluntad de Dios. Porque quieras o no, tenés que obedecer a la voluntad de Dios. Porque yo soy un hijo de Dios. De tal manera que, si vemos el capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, aunque sea derramado en libación. Y hace este paralelo con las libaciones y con los sacrificios del antiguo pacto. Antes se mataba un corderito, una paloma o lo que había que matar y se hacía una libación a Dios. Ahora la libación somos nosotros. El sacrificio es de nosotros mismos. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Palabras que repetimos, palabras que por ahí a veces hasta las cantamos y lloramos, pero cuando vamos a la vida práctica las ignoramos soberanamente, las pasamos por alto. Y con Cristo no estoy juntamente crucificado. Y sí, vivo yo. Y Cristo más o menos vive en mí. Para Pablo no era así, era una realidad. Él estaba juntamente crucificado con Cristo y si tenían que matarlo en libación, si tenían que ofrecerlo en sacrificio, Pablo decía, no hay problema, muchachos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hace este paralelo, pensando también en Cristo, que Cristo se presentó como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, tal como lo presentó Juan en su bautismo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma manera, así como Cristo murió, Pablo estaba dispuesto a ser muerto, como había muerto Esteban, él estuvo ahí. Las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de este joven, cuando era un joven Saulo. Y Esteban fue derramado en libación, vio los cielos abiertos y fue muerto de esa manera. Por eso él dice, haced imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y unos versículos antes de eso, en el capítulo 10 de 1 Corintios 10, 31 y 32, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. De manera que Pablo en todas las cosas dice, yo no quiero ser tropiezo, para nadie, porque estoy dispuesto a morir. Y ahí inmediatamente dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. De manera tal que Pablo estaba dispuesto a esto. Aún, vamos a Hechos, otro pasaje que pinta claramente las características de Pablo como siervo de Dios. La despedida y su discurso final de Pablo en Mileto. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
a partir de este pasaje, él va a Jerusalén, es encarcelado, apela a César, va y en ese encarcelamiento en Roma escribe, por ejemplo, Filipenses. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cosas absolutamente básicas para Pablo, absolutamente básicas para Pablo. Él no percibía, no pensaba la vida de otra manera que no fuera sirviendo a Dios. No tenía otra meta más que servir al Señor, porque él realmente estaba juntamente crucificado con Cristo. Y este ser como Pablo nos protege de estos falsos maestros, nos protege de aquellos que nos vienen y nos dicen, oh, vos vas a ser más espiritual si haces esto, vas a ser más rico si haces esto, vas a tener mejores posibilidades si haces esto. Basta con constatarlo en la palabra de Dios, basta el ser como Pablo, porque el que es como Pablo dice, vas a tener más dinero si haces esto, pero que mi meta es tener más dinero. ¿Dejar de servir a Dios para tener más dinero? ¿Para tener más poder? ¿Para tener más fama? Y la respuesta de Pablo es no. La respuesta de Pablo es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe de aquel que se entregó a sí mismo por mí, que es Cristo. Claro, sencillo, sin problema. Y Pablo, eso era su pensamiento en todo momento. Él ya sabía, ya había tenido había un profeta, Agabo, que le había dicho que iba a sufrir, que lo iban a encarcelar. Aunque cuando fue a Jerusalén pagó los votos de algunos que estaban allí. Hizo todo para de acuerdo a la ley, porque él seguía siendo judío. Sin embargo, lo arrestaron igual. Lo arrestaron igual, porque cuando el enemigo te persigue, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Porque por eso él prefería ser sal en cualquier momento y en todo momento, porque sabía que las cosas no suceden porque sí, y que no hay nada que aplaque el enemigo. Como dice el mismo Señor Jesús, la sal, si no sala, no sirve para nada. Es echada fuera y hollada por el enemigo. Porque uno podría pensar, y bueno, yo me mantengo en mi salerito, en el estante, y no salo, pero me quedo ahí, nadie me molesta, yo no molesto a nadie, está todo bien. Pero el Señor no dice que ese salerito se va a quedar ahí, dice que esa sal va a ser echada fuera y hollada por el enemigo. Hollada por el enemigo. Y es así, cuando nosotros no cumplimos, cuando nosotros no hacemos lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces el enemigo hace con nosotros lo que quiere. Hace con nosotros lo que quiere. Y en cuanto pueda, nos va a destruir. Nos va a destruir. Porque esa es su meta. Destruir y engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Pablo lo sabía. Los Gálatas también. Pero Pablo se los tiene que recordar en este momento. Les dice, miren, para esto, lo mejor que les puede pasar a ustedes es que se hagan como yo. Es que se hagan como yo. ¿Y por qué háganse como yo? Porque dice también que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Yo también me hice como vosotros. Yo fui hasta ustedes y me hice como uno de ustedes para predicarles el Evangelio. Como dice en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Me he hecho a los judíos judíos para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, sino como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago a causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que Pablo, cuando fue a ver a los Galatas, cuando le predicó a los Galatas, así como le predicó a otras tantas lugares, a los Efesios, le predicó a los Corintios, él fue y se hizo como uno de ellos. Se hizo como uno de ellos. No tuvo ningún tipo de problema para confundirse con la gente. No siguiendo los preceptos de la gente. No se hizo idólatra. No se hizo idólatra. Pero fue y los comprendió. Se hizo como uno de ellos. ¿Y qué diferencia está también con aquellos falsos maestros? Aquellos falsos maestros que venían y no se hacían como uno de ellos. No les predicaban un evangelio limpio. ¿Y qué diferencia con los nuestros falsos maestros que vienen con ínfulas de divas a exigirle a las iglesias en los mejores lugares, en los mejores hoteles, y son como estrellas de rock que se presentan para supuestamente predicar el evangelio? Que lo que predican ya con esa presentación está bastante lejos de lo que nosotros podríamos llamar evangelio. Podríamos llamar el evangelio. Pero Pablo, lejos de todo eso, se hizo como uno de ellos. Porque no tenía ningún problema, porque Pablo no se creía más que nadie, porque Pablo sabía que todos somos iguales delante de Dios, porque delante de Dios no hay judío ni griego. Todos, ya lo leímos eso antes en Gálatas, porque todos delante de Dios somos absolutamente iguales. Pablo le llevó el evangelio y no tuvo ningún problema en hacerse como uno de ellos, Así que Pablo les dice, háganse, os ruego hermanos, que os hagáis como yo. Y bueno, que vamos a quedar en el versículo 12, esto es tan rico que nos vamos a quedar ahí y después seguiremos. Os ruego hermanos que os hagáis como yo. Que os hagáis como yo en cuanto a las cuestiones materiales, que tengo todo por basura. Que os hagáis como yo en cuanto a las expectativas de mi vida, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que os hagáis como yo en cuanto al servicio, que estoy dispuesto a derramarme en libación para servir a Dios. Y si nos hacemos como Él, ya que Él se hizo como nosotros y Cristo se hizo como nosotros, porque Cristo, recordemos, ahí en Filipenses también, y Filipenses 2, está claramente dicho 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro. Pasajes que, como decíamos, leemos y nos conmueven. Pasajes que leemos y llegan hasta nuestro corazón. Pero en la vida diaria ignoramos diametralmente y vivimos de una manera completamente diferente a lo que Dios quiere que vivamos, a lo que Pablo le dice a los corintios, porque si este es nuestro sentir, si nos hacemos semejantes a Pablo, que nos hacemos como Pablo, que es hacernos también como Cristo, entonces estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos que vienen con estas doctrinas que son heréticas, Hoy esta judaización llega a tal punto que muchos dicen que el judío no necesita
entregarse a Cristo para ser salvo. Se llega a eso y se dice eso. Cuestiones totalmente satánicas directamente, que apartan a muchos de Dios. Así que hagámonos como Pablo. Por tanto, hagámonos como Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sin embargo, a veces nosotros nos aferremos a nuestras pequeñas miserias a las que consideramos ganancias y que son en realidad basura. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y por tu misericordia. Señor, enséñanos, te pido. Enséñanos porque te necesitamos tu presencia en nuestra vida. Necesitamos que tu amor, Señor, nos cubra y nos enseñe, Padre Celestial, a ser como tú. A ser como tú. Oh Padre, derrámate, te pido, sobre nosotros en el nombre de Jesús.